Hola a todos y bienvenidos a Espinoy. ¿Sabíais que en Filipinas está el punto más profundo del mar? ¿No lo sabíais? Si no lo sabíais, aquí está Darna para explicaroslo todo. Hoy vamos a hablar de lo estricto. Lo estricto es algo muy subjetivo, ya que eso depende de cómo creces, de tu familia, de muchas circunstancias, pero por lo general en ambos países hay un concepto general de lo que es estricto y no muy estricto, así que empecemos. Número 1, la vestimenta. Como ya sabéis, España es un país muy abierto, entonces no pasa nada que, por ejemplo, si una mujer se siente confident, pues se vista de una manera o tal, porque se siente bien con su cuerpo. Obviamente desde una cierta edad, no desde que somos baby. España es un país muy abierto sobre este tema, entonces no es tan estricto. Tanto incluso que existen playas nudistas. En Filipinas, sin embargo, y diría que a lo mejor Asia, si escucháis al jardinero, perdonad, pero es que mis plantas tienen que estar bonitas. Todo Asia son más conservadores en el tema de la vestimenta. Pero hoy vamos a hablar de Filipinas. Entonces, en Filipinas, sobre todo en los pueblos, ¿vale? En las ciudades, en las capitales, no pasa nada. Esto no incluiría todo lo que voy a decir a continuación. Entonces, Filipinas es un país que hace mucho calor, ¿no? Entonces pensaríais que la gente iría un poco más, pues, que le entre un poco más de vientito en el cuerpo. Por ejemplo, los shorts, you cannot wear them, porque si no eres una salida, es así la cultura allí. Que haga mucho calor. Esto es verdad, te miran si vas con shorts, piensan de ti de una manera si vas con shorts. A veces en los pueblos, no en las ciudades. Por ejemplo, también en las playas. Por ejemplo, también en las playas que no son turísticas, encima son preciosas. Las chicas no van en bañador. ¿Que no van en bañador? Nope. Las turísticas sí, ¿vale? Pero si no es un sitio turístico y vas en bañador, la gente te mira. Y claro, porque no es normal que alguien esté en bañador. Normalmente van con ropa, una camiseta o los bañadores que se pegan a cuerpo. Porque, volviendo a lo mismo, si no eres una suelta y no es apropiado que una mujer enseñe mucho cuerpo. Entonces esto para mí fue un cultural shock de mi propia cultura. Cuando yo llegué allí de vacaciones, pues yo muy emocionada con todos mis shorts, con todos mis swimsuits. Y claro, en los sitios turísticos muy bien, todo muy chulo. Pero claro, cuando vas al pueblo y te vas tal... Entonces claro, yo me acuerdo de una feria del pueblo que bueno, hacía calor y mi prima me decía, venga, no, cámbiate el short, pero yo tenía mucho calor. Entonces yo fui y es verdad, fui, me miraron, me sentí incómoda, volví, me cambié y ya no me miraron, así que aprendí la lección. Segundo, los estudios. España es algo un poco más personal, dependiendo de qué es lo que te interesa, hasta qué quieres hacer. Son estrictos, no digo que no, pero hasta cierto nivel. Algunos profesores te ayudan, dan clases particulares. Es importante también el estudio en España. Pero en Filipinas es súper importante, es lo más importante. O sea, desde que eres niño hasta que acabes la carrera o todo, siempre te van a meter en la cabeza tus padres y todo el mundo que los estudios es lo más importante. Porque también en Filipinas, si no acabas los estudios, es muy difícil que encuentres un buen trabajo. En un país que no es tan fácil ganar dinero, te lo meten así a saco desde que you're baby. Por ejemplo, los profesores también son más estrictos, más exigentes, incluso a finales del curso te dan medallas. En Filipinas es súper importante primero los estudios, a saco con los estudios y ya el resto van de segundones. Entonces sí, son muy estrictos. Y tercero, pero no menos importante, las relaciones. Aquí en España, al ser un país muy abierto, las relaciones igual. Lo normal aquí es que primero pues haya más relaciones íntimas antes de casarse, conocer a muchas personas. Es muy normal que hayan rollos, e incluso en las primeras citas ya ser un poco más íntimos. Es lo normal aquí. Filipinas, sin embargo, con todo lo que ya os he contado, ya os lo podéis imaginar, viniendo de lo de antes, que los estudios son lo más importante en la vida,
Las relaciones incluso te lo dicen. Primero terminas tus estudios y ya luego te casas o haces lo que te dé la gana. El trabajo es más importante. Entonces no se le dedica mucho tiempo a eso. Entonces, claro, te inculcan que las parejas, pues ya más adelante, cuando ya tengas como tu vida medio puesta. Y ahí de cuando tienes parejas o estáis conociendo a alguien, es más cerrado, en plan, primero conoces a la persona, incluso a veces los hombres, si quieren ligar con una mujer, tienen que pedir permiso a los padres. Las personas en sí prefieren tener relaciones íntimas ya cuando conoces más a la persona. Esa es la cultura general. Entonces, claro, yo tenía una amiga filipina que cuando vino aquí a España, pues conoció a un chico, ¿no? Estaban muy bien juntos. Ella pensaba que ya eran pareja, cuando de repente, pues ya le quería presentar a su familia. Y el chico, claro, se quedó un poco como, que estamos de rollo. Y claro, ella me dijo, oye, ¿qué es eso de rollo? ¿Qué dice que no somos novios, que somos de rollo? Y yo como, el rollo es como sí, pero no, ¿sabes? Es como, no sois amigos, pero tampoco sois novios. Estás como ahí en medio. Claro, eso a ella le vino un poco... What happening? Así que ya sabéis, si un filipino o una filipina os está poniendo antes que sus estudios o su trabajo, es que sois importantes.